de lo que ocurrió hoy en esta locución de la vicepresidenta? Un gran alegato político, como es una persona que no tiene la posibilidad de actuar jurídicamente. Es decir, cuando uno se presenta ante un tribunal, tiene que refutar hechos y pruebas. Claro. Tiene argumentos y contraargumentos, pero no existen. Porque la carga de la prueba es tan pesada, es tan importante, que ella tiene que deslegitimar a quienes la juzgan. Son conspiradores, integran el lawfare, que ya no lo cree nadie. Tiene que vituperarlos, tiene que mandonearlos. Los propios sí lo creen. ¿Eh? Los propios sí lo creen, lo del lawfare. Bueno, pero los propios no sé qué porcentaje serán. Yo digo lo que ella dijo, no cómo lo toman los públicos, porque la verdad que no es mi especialidad. Claro. Digo cómo se tiene que conducir una persona ante un tribunal. Bien, lo que yo no tengo Y ninguna tiene que duda respetar al es tribunal. que parte del tono, la cara de Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias tiene que ver con la comunicación previa con Cristina, con sus necesidades, con sus ansiedades. Es decir, viendo a Cristina hoy se entiende aquel Alberto, más allá de que Alberto está alineado completamente, pero debe tener... Yo te lo confirmo, yo te lo confirmo, y esto es información absolutamente. Viste que tuvimos un momento en el cual hablamos de que Cristina y Alberto estaban distanciados, lo veíamos, lo vimos en el acto de la ESMA, donde ella casi no lo miraba. Hoy eso no está como al principio, ni como en la campaña, pero hoy sí están reuniéndose y comunicándose Alberto y Cristina. Y todo lo que vos decías es así. Lo que dijo Alberto sobre la justicia tiene correlato absoluto con lo que dijo hoy Cristina, cada uno a su manera. Obviamente Alberto era un Alberto extraño, incluso hasta a veces como hablaba. En cambio Cristina era Cristina pura en su obsesión con la justicia. Es que se llevan bien en el momento en que él le dice sí a ella. Si él le dice no a ella, no se llevan bien. A ver, veamos un fragmentito más de lo que pasó hoy. A mí no me dio acuerdo el Senado y me propuso el Consejo de la Magistratura. A nosotros nos ha votado la gente y nos sigue votando o no nos seguirá votando, no importa. Pero somos un poder profundamente democrático. ¿Que hay mala gente? Seguramente que sí. ¿Que hay corruptos? Claro que sí. Y dígame, en su poder judicial, ¿no hay corruptos? ¿Todos pueden dar cuenta de cómo viven, de qué viven y dónde viven? ¿Todos y todas? No sé. Bueno, Bueno, ella no. Clave, ¿Sabsay qué piensa de esto? Bueno, ella permanentemente pone de manifiesto que no cree en la justicia independiente y no tiene la menor noción de lo que es una república. Además dijo, no hace mucho, que es algo de modé. Montesquieu es una cosa vieja, la división de poderes es una cosa vieja. Lo que ella no dice es que los jueces son designados primero en un concurso y luego hay una terna que se le va al Ejecutivo que designa. ¿Por qué no lo dice? Porque ella designó a casi todos estos jueces. Y luego el acuerdo del Senado. Es decir, tiene una legitimidad enorme porque son 3 pasos en donde indirectamente participan los 2 poderes políticos. Pero por que son eso, los digamos, votados. porque si no parece Entonces, que es hay un falaz efecto lo en que la ella dice. naturaleza, que hay un lugar donde hay huevos que es en una incubadora y nacen jueces. Y los jueces se autovalen y no necesitan de ninguna... Pero no es así. Los jueces salen de concursos elegidos donde los valida la política. Pero, Diego, además, ¿Quién manejó la política los últimos 40 años de la Argentina? Y siempre el mismo partido. Pero tengamos en cuenta algo también. El Consejo de la Magistratura, el organismo que remueve, sanciona y castiga a los jueces, es un organismo sobre el cual Cristina ha ejercido mucha presión para poner una mayoría que le respondiera. Es decir, para ella no es un organismo ajena, no es un organismo que la ha atacado, sino que ella siempre se ha preocupado por cambiar las mayorías, por las reformas de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Se ha discutido en este programa si ella quería o no meterse. Y hoy ella lo ninguneó al Consejo de la Magistratura como diciendo no tiene ninguna representatividad. Entonces pongámonos de acuerdo. Además no tiene nada que ver que a ella la eligieron, porque digo, te elegimos, ya está, podés cometer cualquier delito. Bueno, eso es Putin en Rusia, pero todavía acá esa ley no existe. Digo, te eligieron para ser presidenta, te eligieron para ser vicepresidenta, pero no te eligieron para ser inocente. Pero además no hay un punto. Acá ella, a mí me resulta muy chocante, está bien, ser y parecer, ¿no? Pero que la vicepresidenta diga, por supuesto que hay corruptos. Sí, claro. Saquemos la justicia.
Si ella sabe que hay corruptos en el gobierno, ¿cómo no los denuncia? Porque nadie se investiga a sí mismo, como ella misma dijo. No, pero es no, importante el punto de Marcela, pues ella es vicepresidenta de la Nación, con lo cual, Claro. si hay un hecho de corrupción, ella tiene la obligación de presentarse. Y si se presenta, tiene que presentarse con muy buenos abogados que tienen, como el doctor Veralti, de denunciar al juez tal que lo considera. Pero hay otro elemento que es, recién lo citaba Rolo, que es el Consejo de la Magistratura, que como el doctor lo puede explicar mejor que yo, es el que sanciona, remueve a los jueces y toda esa cuestión. Hoy el Consejo de la Magistratura lo dominan. Hoy el presidente del Consejo de la Magistratura es Diego Molea, un hombre muy cercano a Eduardo Guado de Pedro, que es el hombre más influyente de la justicia que tiene el kirchnerismo. Entonces, tiene todos los resortes, Cristina. Se victimiza en una defensa que es netamente política. Lo que pasa es que Doctor, tiene todos los resortes, pero son tan claras las pruebas que ni todos los resortes le alcanzan. Bien, doctor Sabzai, ¿sirve como presión esta locución hoy? Recordemos siempre, esto es una causa que es absolutamente opinable, porque muchos dicen, esto es una decisión económica, dólar futuro, es decir, la historia argentina de cómo evitar devaluaciones, cómo evitar que el peso se te derrita como un helado en verano en tus manos. Y han intentado muchos gobiernos diferentes estrategias. Por ejemplo, ahora venden bonos al 18% en dólares. Que vos decís, ¿y eso no? Y entonces la toma de deuda del FMI sí es judiciable, como pide Alberto, y esto no. Entonces, ahí es opinable. Esto se dio en este marco, pero la verdad es que fue un ataque al Poder Judicial y una presión a todas las causas de ella. Y entonces mi pregunta es, ¿tiene efecto sobre los jueces y los fiscales una locución de estas características, doctor Sabzai? Yo creo que todo lo contrario, es contraproducente y esto se ha demostrado hasta ahora. No es nuevo, ella ya lo hizo en la primera audiencia a la cual ella participó en mayo de 2019, que dijo que la historia la había absuelto. Ustedes van a tener que dar explicaciones, no yo. Después de hablar largo rato, patalear, es decir, yo la veía, es una actriz. Hasta era casi gracioso, grotesco el pataleo de ella. Es como un chico que no se puede frustrar. Entonces, pero ¿cómo no me absuelven? Hace 15 meses en realidad, y ella pensó que iba a ser muy veloz. Ahora, doctor, Estaba da la sensación terminado, de que que era un ella mero elige esta expediente. causa para hablar porque es la causa donde entiende que tiene mayores chances de terminar absuelta. No eligió hablar de esta manera en la causa Otesur, Claro. donde parece mucho más complicada. Pero Y todavía- si en esta, que como decía Diego, puede defenderse por el lado de las decisiones de política económica de un gobierno que no serían judiciables según su postura, ¿verdad? Igual, Rolando, todavía no la han citado a otras. En la de la obra pública la citaron, hizo la misma perorata. Es cierto. Ahora, eso de decir que como son decisiones políticas no son judiciables, no es así. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que implique la comisión eventual de delitos a través de decisiones que siempre son políticas o la afectación de derechos se van a refugiar bajo el argumento de que son decisiones políticas. No, yo que entiendo cero de abogacía, supongo que lo importante es que hay que demostrar que tal decisión política económica se hizo con un dolo, por ejemplo, para favorecer a empresarios amigos que iban a comprar dólar futuro e iban a hacer una No, fortuna pero con perdón, eso. perdón, sí, pero un punto, que esto es donde habría que analizar. Y ahí sí entra la cuestión económica. Si esto no le hizo un perjuicio al Estado. Y no me interesa si el gobierno anterior también lo hizo. Y si hay responsables del gobierno anterior que perjudicaron a los fondos del Estado o del Banco Central, también que vayan a un juicio. Pero atención con eso, porque acordate que lo que era el Banco Central en dos mostradores en donde jugaba a fijar el precio de dólar y regalaba bonos a precio. Pará, ahí está, hagamos esto. Pagano, explícame a mí, que yo no sé nada de esto, y creo que se van a sentir ¿No identificados compraste mucho. dólar futuro? No vos? compré dólar Nada, futuro. lo perdiste, digo. ¿Cómo es dólar futuro? Estamos hablando de algo y por ahí no está claro. ¿Para qué era dólar futuro? ¿Qué se usa? Había dos canales. El Banco Central se metía en ese mercado, no quiero ser técnica, pero se metía en ese mercado para fijar expectativa. Pero la expectativa clara era un dólar mucho más alto del tipo de cambio oficial que pisaba. Ahora bien, para bajar las expectativas, también se metía en el contado con liquidación, vendiendo los bonos del ANSES, patrimonio del fondo, que debería Recuerden, ir esto al era pago de finales jubilados. de 2015, se quedaba sin nafta económica el gobierno y quería evitar la devaluación, devaluación. que es una catástrofe desde el punto de vista de la percepción electoral. Si justo antes de las elecciones vos estás devaluando, la gente te hace con el pulgar para abajo. Claro. Se estaba evitando con esta herramienta o esta decisión política económica devaluar. Eso Claro, de fondo. pero vendían bonos, patrimonio del ANSES, que debería ser
la caja más sensible, porque es la jubilación futura, habló de los jubilados, digo la vicepresidenta también, se vendía a precio por debajo de lo que estaba en el mercado para calmar la expectativa. Si soy el vendedor más fuerte del mercado y vendo barato, todos me compran a mí bajo el precio. Eso es lo que hacía también con respecto al dólar. Entonces, ojo, porque ahí sí puede haber una investigación. ¿Por qué el ANSES, o sea, el ANSES, quien gerenteaba el ANSES, vendía tan barato si el precio de mercado era otro? Claro, ¿por qué vendía por abajo? ¿Que le quepa el moño a los funcionarios del gobierno anterior también, si con la deuda favorecieron amigos? Lo que plantea Cristina es que no importa si ella benefició o no a un empresario amigo, porque ella dice, no, los que compraron ese dólar futuro y los que se beneficiaron son macristas. No son amigos míos. Claro, no son mis amigos, son los macristas. No tiene nada que ver. Lo que plantea la causa es, no, pará. Si vendiste por abajo del valor de mercado algo que vos tenías potestad de fijar el precio, ya perjudicaste al Estado argentino cuando lo vendiste, no importa quién lo compró. Esta es la discusión un poco que Doctor, planteó ¿cómo ella. se hace con esto? ¿Me van a dejar hablar? ¿Me van a dejar terminar? Ojo, el Son doctor tremendos. Les agradezco mucho, porque si no, no sé para qué me invitaron, sinceramente. No me han dejado terminar una sola idea. suyo. Bueno, qué suerte. El tema es el siguiente, lo que decía precisamente el economista es muy cierto. Ahí hay una suerte de defraudación, por lo que ella comenta. Vender por debajo del valor. Hacerlo con un objetivo que es una forma de defraudación a la fe pública y sin que existieran además los fondos para poder hacer frente. Prima facie, como se dice en derecho, lo que yo veo ahí es una estafa. Entonces, ¿es solo decisión política o resulta que se están desbaratando derechos, resulta que se están cometiendo hechos que van en contra de lo que establece la ley y el Código Penal eventualmente? Yo no conozco la causa, pero me pregunto, planteo puede ser muy diferente y puede ser el mismo que podemos hacer con lo que dijo Alberto respecto de Macri. No es que estoy exclusivamente hablando de la causa que a ella le involucra. La otra puede ser también, hay que analizarlo. Exactamente, ¿cuál es el punto que constituiría un delito? La posibilidad de que haya una estafa, una defraudación a la fe pública y además la disposición de fondos que la ley no permitía que fueran utilizados para esa finalidad porque eran fondos para asegurar el pago de jubilaciones. Y ahí una cuestión es, ¿y si fuera una mala praxis o tiene que tener además intencionalidad de enriquecer a cierto sector que se va a favorecer de... Pero que no es solo el hecho de querer enriquecer, es el hecho de la maniobra en sí, la comisión de un delito. Después se verá si además implicó un beneficio para algunos que pueden haber estado noticiados y se transformarán en partícipes. Pero no importa que se haya enriquecido. La Lo que comisión de un importa delito sería haber vendido dólares por abajo de X precio. y haber sabiendo. dispuesto de fondos que no estaban destinados a ese tipo de maniobras. Doctor, y la responsabilidad puede llegar, porque en esta causa también está Kicillof, que era el ministro de Economía. Por supuesto. La responsabilidad de una venta, si puede llegar hasta el Ejecutivo, hasta el presidente, un presidente no podría decir, bueno, yo en una decisión así no intervengo, interviene el Banco Central, interviene el ministro de El Economía. titular del Ejecutivo es el presidente de la Nación. Lo dice clarísimo en la Constitución, en un artículo expreso. Es decir, el titular del Ejecutivo es un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina. Todos los demás son meros asistentes. Por lo tanto, la responsabilidad siempre recae sobre el presidente, que además es el que decreta. Los demás pueden acompañar y están obligados a través del refrendo. Pero la responsabilidad del presidente, absolutamente, eso es así en un ejecutivo unipersonal, como es el caso de un presidencialismo. Uno de los argumentos era que la pericia no había determinado que hubiera habido un daño económico. ¿Eso excluye la posibilidad de que haya un delito? Es decir, ¿necesariamente tiene que haber un daño para que se...? No, no necesariamente, porque aunque no haya un daño, ya el hecho de haber infringido los bienes jurídicos de los que hablamos y los derechos, porque se pueden desbaratar los derechos legítimos de los jubilados y pensionados. Es suficiente, porque ahí ya hay daño. Pero además se actuó ilegalmente. ¿Hay historia de haber judicializado actos políticos? Hay, por ejemplo, la Corte Suprema en este tema tomó una posición muy clara en el famoso caso Berbisky sobre el tema de las cárceles, en donde fue un habeas corpus colectivo para precisamente lograr que las condiciones de detención, etcétera, fueran diferentes. Y allí se habló de que es una decisión exclusivamente política, que no se podía meter la Corte. Y la Corte dijo, sí, siempre que esas decisiones no produzcan
el desbaratamiento y la afectación de derechos reconocidos en la O Constitución. sea que abrió una puerta Ahí para que esto ocurra. Importantísimo. ¿Y qué estaba afectando para Importantísimo. entender en ese caso? Los ¿Qué- derechos de las personas que estaban bajo condena, muchos con prisiones preventivas, en ese momento no le importaba a nadie, y que por lo tanto no debían ser detenidos en las condiciones que ahí estaban claramente establecidas: hacinamiento, problemas de abusos sexuales, mala alimentación, en fin, todos los daños, y sobre todo una sobrepoblación que triplicaba la capacidad de las cárceles. Esto es interesante lo que cuenta el doctor Sabzai, porque entonces lo que parecería que no le corresponde desde el sentido común de algunos, digamos, a la Corte tal vez sí la Corte tenga ahí atribuciones para decir eso está mal. Eso es delito. Es decir, no solo la Corte, empezando por el tribunal que hoy es competente en la causa, que es donde ella estaba tan enfurecida. Es decir, no sé por qué tan livianamente se dice, es la más débil. Se dice, yo entiendo que se dice por lo siguiente, pero doctor, sin saber. porque ya sabemos la Y historia dije, un clínica. gran periodista el lunes de otro canal que lo aseveró. Me extrañó porque es un hombre muy preparado. Y pero está en otro canal. Debe ser eso. No importa. No, uno No, pero sospecharía. No, ustedes también vos, Diego, dijiste la causa más débil. no, yo lo que estoy diciendo es. Yo sí lo dije, no, digo, yo me acuerdo. Y Rolando, Pero si uno las compara, Pero, perdón. doctor, si nos vamos al extremo de Otesur, es diferente. donde estamos hablando de una maniobra económica con bienes privados para lavar dinero, uno ve una situación donde ya de hecho la Diferente. documentación está señalando algo y faltaría que avance la justicia. Esta causa uno la ve Es más diferente. liviana en comparación. Menos Es diferente. escandaloso, en todo caso. Yo la verdad que no me animaría porque no conozco tampoco el expediente. Digo como escenario, cuidado, que el hecho de que sea una decisión política no invalida la eventual comisión de delitos y la posibilidad de condenas. Bueno, de hecho Alberto Fernández dijo hay que hacer una querella contra Macri por la decisión de tomar un Exactamente. préstamo. Bueno, pero Por por eso eso al hay FMI, también es una decisión de un gobierno. criterio Por de eso, doble vara en hagamos- donde esto no es delito Claro. y el FMI y el Sí. préstamo sí. Como Por eso ahí digo está que la se investigue cuestión. también. No, yo no estoy diciendo que solo para Cristina. También lo que dijo Alberto. Investíguenlo. Bien. Doctor- Inicien una causa. Es probable, a lo mejor sí. A lo Doctor, mejor no, pero es que hay que investigarlo. Es decir, hay que terminar con esta suerte de barrera de contención y de protección de los poderes políticos, de las decisiones políticas no judiciables. Eso es antiguo. El que más luchó contra esto fue Germán Vidal Campos, que decía, el gran maestro del derecho constitucional argentino, es la fuerza obligatoria de la Constitución. Es decir, en todas circunstancias, sobre todo a los que tienen más poder, siempre se aplica. Lo que importa es si están en juego la afectación de derechos fundamentales. Ahí la justicia tiene que intervenir. Lo demás es una cosa propia de un poder monárquico. doctor, Bien, sobre este tema del sí. poder monárquico, el hecho de que, más allá de su acusación y que esté defendiéndose, sea la vicepresidenta con la investidura que eso conlleva, quien esté levantando el dedito y ejerciendo una acusación de corrupción sobre 3 jueces o los jueces que estaban en ese momento atendiendo, ¿no puede ser considerada como un mero acto de violación de la división de poderes que está en la Constitución? ¿No debería esto tener una consecuencia punitoria legal? Pero absolutamente, es que si lo hace cualquier hijo de vecino, va preso. Inmediatamente se lo saca con las esposas, si se anima a tratar así a los jueces. Es un privilegio, ella no se da cuenta lo privilegiada que es, por eso, a su abusando de su situación privilegiada, se permite actuar de esta manera. Y además, permanentemente violan, tanto ella como la especie de mandatario de ella, que es Fernández, violan el artículo 109 de la Constitución que le prohíbe al presidente de la Nación en toda circunstancia intervenir en cuestiones judiciales. Y esto es una forma de intervención y de presión clarísima. Ella, de hecho, es la titular del Ejecutivo, porque yo lo repito siempre, acá ha habido una mutación de régimen. Se ha pasado de un presidencialismo a un vicepresidencialismo sin haber modificado la Constitución. Bien. Y vivimos en el mejor de los mundos, y en realidad estamos viviendo en un sistema de facto. Ella es una presidenta de facto. Aunque le choque a muchos, es así. Doctor Sabzai, gracias. Ahí pudo hablar bien. Sí, Se voy siente- a pasar un aviso. A ver, avise. Mi canal de YouTube. Ah, ¿cómo se busca? Daniel Alberto Sabzai en YouTube. Esta misma entrevista me encantaría que me la pasen. La voy a subir al canal de YouTube. Es YouTube, Daniel un Alberto. youtuber. Ah, es Youtuber, youtuber. está muy Casi bien. 40.000 suscriptores. El canal está es contento. hijo de la pandemia. Es- Y es mi hijo el que
El que el le- que edita, el Bien. que hace las cortinas musicales, pues un gran guitarrista, Sebastián Bien. Sapsay. Es gratis. Así que es un chivo de contenido y objetivo institucional, que la gente se informe. Ah, bueno.